la Cena del Señor. Y hemos titulado esta enseñanza El poder de la Cena del Señor. Y quiero comenzar leyendo dos escrituras, en especial la que aparece en Mateo capítulo 26, versículo 26, la cual dice: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Lucas capítulo 22, versículos 14 en adelante en la otra escritura. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Realmente, al hablar de la cena del Señor, consideramos que una de las palabras clásicas donde se habla de manera categórica sobre la institución de esta ceremonia, la Cena del Señor, es 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. En la versión Pratt de la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, dice la Biblia, a partir del versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os entregué, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebiereis en memoria de mí. Porque cuantas veces comiereis este pan y bebiereis esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Hablando entonces acerca del poder de la cena del Señor, tendríamos mucha tela que recortar. Realmente es un tema bastante importante. Sin embargo, en este estudio nos propondremos explicar la trascendencia espiritual de esta ceremonia y también responder a las siguientes preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué debemos celebrar la Cena del Señor? ¿O cuán importante es su celebración? ¿Qué simboliza y significa la Cena del Señor? ¿Cómo debemos celebrarla y quiénes deben participar en ella? Y también, ¿qué significa tomar la cena indignamente? Además, estableceremos aquí algunos paralelos espirituales entre la primera Pascua que fue celebrada por el pueblo de Israel en aquella noche de la muerte de los primogénitos y la Cena del Señor. Paralelos espirituales entre la primera Pascua y la Cena del Señor. De eso hablaremos. Al establecer estos paralelos espirituales entre la primera Pascua que fue celebrada y la Cena del Señor, realmente encontraremos una trascendencia espiritual en el tema del poder de la Cena del Señor. Vamos a entrar de lleno entonces con una pregunta fundamental, y es la primera de ellas: ¿por qué debemos celebrar la Cena del Señor? Existe una razón esencial por la cual la Iglesia del Señor celebra hoy esta emotiva ceremonia. Y es porque, según aparece en 1 Corintios 11, 23 al 24, el Señor Jesús mismo, escuche esto, fue el Señor Jesús mismo quien en la noche que fue traicionado y entregado
quien la practicó y a la vez la instituyó para el nuevo pacto. Por otra parte, la iglesia naciente, cuya doctrina y prácticas están basadas en la enseñanza de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, quien practicaba a menudo esta ceremonia instituida por el Señor. Véase para ello Hechos capítulo 2, versículo 42 y versículo 46. Razones fundamentales por las cuales celebramos la Cena del Señor. Número 1, porque fue el Señor Jesús quien la practicó y a la vez la instituyó, y porque la iglesia naciente, basada en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, también lo hacía, y la practicaba a menudo, según Hechos 2:42 y 2:46. En segundo lugar, hay una pregunta que es relevante y es cuán importante es su celebración. En cuanto a la Cena del Señor, es también conocida en el Nuevo Testamento con algunas expresiones bíblicas como por ejemplo el partimiento del pan. Cuando la Biblia habla del partimiento del pan o de la comunión o de la mesa del Señor, se habla en terminología bíblica sobre la misma celebración llamada comúnmente la Cena del Señor. Véase para ello 1 Corintios 10:16 y 10:21. Esta ceremonia es un acto de suma importancia, ya que hay un significado espiritual y una bendición al participar de ella. Y es también una manera de anunciar, celebrar y recordar la muerte, sacrificio y obra redentora del Señor Jesús hasta que Él venga, según 1 Corintios 11:25 al 26. Es por eso que es una ceremonia importante, relevante. No es simplemente un acto religioso, es una ceremonia que es un acto profético, un acto de fe, un acto de obediencia, un acto de celebración, de compromiso, de comunión. En tercer lugar, hay una pregunta que debemos formularnos y es: ¿qué simboliza y significa la Cena del Señor? Esta ceremonia en sí misma es un acto de fe por medio del cual celebramos el nuevo pacto a través de la preciosa sangre de Cristo derramada y a través de su cuerpo que fue partido. Interpretando así de manera simbólica, y escuche esto, de manera simbólica pero también espiritual, los elementos representativos como son el pan y el jugo del fruto de la vid. Quiero que usted escuche con atención lo que vamos a hablar. Y es que el uso del pan literal sin levadura y del jugo del fruto de la vid se toman como distintivo o ilustración del cuerpo partido y de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como una nota importante aquí, en cuanto a los elementos que se usan, hay divergencias interpretativas, hay diversas posiciones, incluso teológicas. Algunos han llegado incluso a usar vino alcohólico durante la celebración de esta ceremonia en lugar del jugo del fruto de la vid, o sea, jugo de uva no fermentado. Nosotros, como iglesia del Señor, entendemos la trascendencia espiritual, el significado espiritual de esta ceremonia, y es por ello que hacer uso de un vino alcohólico, empezando por el uso del término vino, que ni siquiera aparece en la Biblia, o para referirse al elemento de la copa, ellos están usando esto y ello implica que no es correcto, que no es conveniente, ni tampoco coherente hacer uso de vino alcohólico en la cena del Señor, que es un acto sagrado. Existen varias interpretaciones acerca de los elementos usados en esta ceremonia, entre ellas la famosa doctrina de la transustanciación, que es defendida como doctrina por la Iglesia Católica y los ortodoxos, quienes creen que en el momento en que los elementos son consagrados, literalmente se convierten o se transforman, dicen ellos. Escuche esto, ellos creen que literalmente se convierten o transforman en la sangre y en el cuerpo de Cristo, lo cual es totalmente incorrecto. Y por otra parte, esta otra doctrina
llamada la consustanciación. La consustanciación es la cual sostiene que en la Eucaristía, que repito, así también le han llamado, coexisten las sustancias del cuerpo y la sangre de Cristo con las del pan y el vino, empezando porque usan vino, sin la necesidad de la consagración previa del sacerdote. Las dos interpretaciones no son compartidas por la Iglesia del Señor. Nosotros creemos en el uso del pan sin levadura y el jugo del fruto de la vid. La Biblia jamás usa la palabra vino, incluso ni siquiera en terminología griega, para referirse al elemento de la copa a la hora de la celebración de la Cena del Señor. Entonces esto es importante porque los elementos de la Santa Cena, que ellos le han llamado, que ellos usan, incluyen, número uno, vino, y en muchos casos vino alcohólico, pero en realidad nosotros creemos que los elementos de la Cena del Señor, que son el pan sin levadura, que tipifica el cuerpo, y el jugo del fruto de la vid, que tipifica la sangre, es importante que entendamos que el pan no es el cuerpo, es decir, no existe la tal transustanciación, ni tampoco la consustanciación. Sin embargo, sí creemos que representa todo el poder sanador que produjeron las heridas de Jesucristo. Reiteramos, el pan no es el cuerpo, no se convierte literalmente en el cuerpo, sin embargo, representa todo el poder sobrenatural que se manifestó en la resurrección del cuerpo de Cristo. Creemos que el jugo del fruto de la vid no es la sangre, no se convierte, no hay transustanciación ni consustanciación, sino un significado trascendente, un distintivo, una ilustración simbólica, pero también espiritual. Creemos que no es la sangre, pero sin embargo sí creemos que representa todo el poder limpiador que se manifestó en la sangre de Cristo. Creemos que el jugo del fruto de la vid no es la sangre, sin embargo representa todo el poder purificador que se manifiesta a través de la invocación de la sangre preciosa de Jesucristo. Por esa razón es que participar del pan y del jugo del fruto de la vid en esta ceremonia realizada de manera bíblica, de manera correcta, representa recibir en nuestra vida la misma vida eterna. Para eso, véase usted, por favor, Juan capítulo 6, versículos 52 al 54, que usted puede leer de manera detenida y que hablaremos un poco sobre ello dentro de un momento. Ahora bien, proseguimos con otras preguntas que nos parece que son fundamentales, como por ejemplo una pregunta bastante práctica, y es cómo celebrarla y quiénes deben participar en la Cena del Señor. Para ello quiero que usted tenga en cuenta algunos aspectos importantes, y es que basados en la escritura fundamental que leímos en 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23 en adelante, y en especial en el versículo 27, encontramos algo bastante relevante. Encontramos la siguiente expresión en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será, escuche esto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es por eso que es mucho más que un simple pan y una simple copa, sin caer en la interpretación de la transustanciación o la consustanciación. Si creemos en el simbolismo espiritual y la trascendencia espiritual de todo esto. Por tal razón es importante, escuche bien, es importante que el ministro instruya a la congregación a prepararse con anticipación a la hora de participar, pues si alguien ha pecado o tiene, por ejemplo, rencor, raíz de amargura o algún pecado, debe haber primeramente un genuino arrepentimiento para obtener el perdón de Dios. En segundo lugar, en cuanto a algunas recomendaciones de cómo celebrarla, quiénes deben participar, creemos que los que participan de esta celebración deben ser creyentes, pues no se debe participar, según el texto, indignamente.
En otras palabras, si alguien no ha nacido de nuevo, según Hechos 2:38, no es digno. A lo menos la persona en primer lugar debe arrepentirse, debe haberse bautizado, debe tener un compromiso, porque Santa Cena o Cena del Señor, en este caso la Cena del Señor, representa un acto de compromiso. Es un acto no solamente de comunión, sino de compromiso. Es por ello que creemos que a lo menos la persona debe haberse arrepentido y bautizado, si es el caso de que todavía no haya recibido el don del Espíritu Santo para poder participar de la Cena del Señor. En tercer lugar, el pan debe ser partido y para la copa se deben usar uvas para así obtener, como el Señor lo dijo, el fruto de la vid, un jugo de uvas no fermentado. En cuarto lugar, creemos que el pastor puede pedir su colaboración a los diáconos de la iglesia o a quien él crea conveniente para que le ayuden en la distribución del pan y de la copa que contiene el fruto de la vid. En quinto lugar, cada vez que se hace esta ceremonia solemne, se hará una oración y se procederá a repartir del pan y de la copa de los presentes. Cada uno de los presentes debe participar únicamente cuando el pastor dé la orden, porque es un acto ceremonial que debe hacerse con orden. Estamos solamente dando alguna serie de recomendaciones, no deben ser una regla a seguir, pero son recomendaciones prácticas de cómo practicarlo. En sexto lugar, mientras se entregue el pan y la copa, cada uno puede orar en silencio, si así lo desea, o en algunos casos se debe entonar un himno o algún coro mientras se hace esta repartición. En séptimo lugar, una vez que el pastor dé lectura de la Biblia y de las recomendaciones que él crea conveniente, y luego al finalizar, si el pastor lo ve conveniente, debe hacerlo con un llamado al altar o con una administración especial donde se dé espacio al derramamiento del Espíritu Santo, porque a través de esta ceremonia muchas personas han recibido sanidad, han recibido liberación, han recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Se puede terminar con un tiempo de adoración, de alabanza, de acción de gracias. Todo única y exclusivamente debe ir enfocado en pensar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y finalmente, si así se desea, se puede cantar un himno, por ejemplo, tal como lo hizo el Señor y sus discípulos, según lo describe Mateo 26:30. Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora, prosiguiendo con una serie de preguntas bastante importantes y relevantes, hay una pregunta que sigue acá, sería por lo menos la quinta pregunta, y es: ¿qué significa tomar la cena indignamente? Esta es una pregunta interesante y quiero que usted la tenga clara. ¿Qué significa tomar la cena indignamente? Según 1 Corintios capítulo 11, en los versículos 29 al 32, donde un fragmento de estos versículos dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es una palabra que ha producido malas interpretaciones, confusiones, un miedo incluso a participar de la cena del Señor por el hecho de no entender estas palabras. Lo primero que debemos tener claro es que la palabra indignamente que aparece allí, cuando dice el que come y bebe indignamente, esa palabra viene del griego anaxio, que significa irreverentemente. Es decir, se puede traducir porque el que come y bebe irreverentemente, una persona que lo hace con irreverencia, sin respeto. El texto explica entonces, acorde con su contexto, que participar indignamente es participar sin reverencia y sin temor. Sin embargo, agrega algo más, y es sin discernir el cuerpo del Señor. Eso quiere decir que sin discernir el cuerpo del Señor significa
sin pensar seriamente en lo que Cristo hizo por nosotros en su obra redentora. Y por consiguiente, cuando alguien no piensa, no valora, no discierne, no tiene reverencia, no tiene temor, puede llegar a participar de manera indignamente, sin pensar seriamente en lo que Cristo hizo. Por consiguiente, alguien puede llegar a participar indignamente también cuando sabe que está en pecado y no se ha arrepentido, pisoteando así la sangre de Cristo, según los versículos 27 al 32 del capítulo 11 de Primera a los Corintios. Es importante entonces tener en cuenta esto. Participar entonces indignamente es hacerlo de manera irreverente, sin discernir, sin pensar, sin temor, sin reverencia, sin meditar en la trascendencia. Cuando no meditamos en la trascendencia de esta ceremonia, que no es simplemente un acto religioso, sino un acto de fe, entonces podemos participar indignamente. Ahora, prosiguiendo aquí, hay un pensamiento que he compartido en algunas ocasiones y que me gusta mucho porque resume de una manera muy práctica lo que es la cena del Señor. Y fue escrito por J. Vernon McGee. J. Vernon McGee dice: la cena del Señor es una conmemoración, pues recordamos a Cristo. Es una celebración, pues celebramos lo que Él hizo, su sacrificio, su muerte y resurrección. Es una comunión, es decir, una relación con Cristo, y es un compromiso, pues al participar de ella anunciamos lo que Cristo hizo hasta que Él venga. Es decir, la cena del Señor tiene que ver con Cristo, una conmemoración de lo que hizo Cristo, una celebración de lo que hizo Cristo, una comunión con Cristo y un compromiso con Cristo. Avanzando aquí, quiero hablar en esta última sección de la enseñanza acerca de algunos paralelos espirituales entre la Pascua, la primera de las Pascuas que fue celebrada e instituida en Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 13, y la cena del Señor. Recuerde usted que de las 7 fiestas judías establecidas, había 3 principales que duraban 7 días cada una. La primera, la fiesta de los panes sin levadura; la segunda, el Pentecostés o fiesta de las semanas; y la tercera, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas o tiendas. Sin embargo, hablando de la fiesta de los panes sin levadura, que aparece en Éxodo 23, el versículo 15 en adelante, su antesala comenzaba al anochecer del día 14 de Nisan con la Pascua o el Pesaj, e iniciaba exactamente el día 15 del mes de Aviv, Nisan, que equivale al mes de abril, que es el primer mes judío, y esto se daba hasta el 27 del mismo mes, según Éxodo 34, 18. Aquí surge algo bastante importante, y es: ¿qué es entonces la Pascua? ¿Y por qué deben haber paralelos y podemos encontrar paralelos espirituales entre la Pascua celebrada por los judíos y la cena del Señor que es celebrada por la iglesia? Ok, en cuanto a qué es la Pascua, debemos tener en cuenta que la Pascua es una fiesta donde se sacrifica un cordero, macho de 1 año y sin defecto. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 5 nos habla al respecto, el cual, según la Biblia, y en especial en esa primera Pascua, se dieron una serie de explicaciones muy minuciosas con base a las cuales haremos los paralelos espirituales. En primer lugar, este cordero, que era macho de 1 año y sin defecto, debía ser asado al fuego. Número 1, asado al fuego. Número 2, debía ser comido con hierbas amargas y con panes sin levadura. Esta fiesta se celebra generalmente, o se celebraba entre los días 14 y 15 de abril, que es el mes de Aviv o Nisan, según Deuteronomio 16, versículos del 1 al 8. La primera Pascua fue ordenada por Dios, y esa primera Pascua fue celebrada por los israelitas en un contexto bastante interesante, y fue la noche de la muerte de los primogénitos en Egipto. Para comer la Pascua, debían haber rociado los postes y parte superior de la casa con la sangre del cordero. Es decir, esta primera celebración de la Pascua fue
muy especial porque en ese día, aparte de todas las recomendaciones anteriores y normas anteriores, ellos debían haber rociado los postes y la parte superior de la casa con la sangre del cordero, y cuando el ángel de la muerte pasaba, ninguno de los primogénitos de esa casa moría. En otras palabras, el ángel de la muerte pasaba por encima, pasaba por alto o pasaba de largo. Eso es lo que significa Pascua, pasar por encima, pasar por alto, pasar de largo. La palabra Pascua también se dice Pesach o Pesaj. Y en ese sentido es que existen allí 10 aspectos que son paralelos, o sea, simbólicos y espirituales, entre la primera Pascua celebrada por los israelitas y la Cena del Señor celebrada por la Iglesia del Señor. Vamos a enumerarlos. En primer lugar, para que los primogénitos de los israelitas, tanto humanos como animales, en aquella noche fatídica, fueran librados de la muerte, número uno, debían rociar con sangre una parte visible de su casa, según Éxodo 12, 7 y 12. Esa sangre, a su vez, es tipo de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada. Lo que quiere decir que en aplicación y en principio no podemos, no debemos participar de la cena del Señor sin estar bajo la sangre preciosa de Cristo. Esto como primer punto. En segundo lugar, cuando los israelitas comieron esta primera Pascua, se reunieron en armonía con su familia. Es decir, cada familia, a pesar de lo trágico que estaba por suceder o estaba sucediendo fuera de sus casas, dentro de ellas había armonía, estaban alrededor de la mesa, estaban en armonía con su familia, según encontramos allí en el texto de Éxodo capítulo 12. Como principio, debemos tener en cuenta que al participar de la cena del Señor, debemos estar en comunión los unos con los otros. En otras palabras, esto era contrario a lo que hacían en la iglesia de Corinto. Según 1 Corintios 11, ellos se unían para participar de la cena del Señor, pero entre ellos habían discordias y divisiones. Y una de las cosas que no debe suceder a la hora de participar de la cena del Señor es cuando en mi corazón hay rencor, hay discordias o hay divisiones internas que no se han arreglado previamente. En tercer lugar, el cordero debía ser asado al fuego, no cocinado en agua, según Éxodo 12, 8 al 9 y el versículo 12. La particularidad es que debía ser asado al fuego. En aplicación y en principio, el fuego, en este caso, implica juicio y castigo. El cordero era sometido al fuego. En aplicación y al analizar las recomendaciones del apóstol Pablo en 1 Corintios 11, y las normas espirituales allí establecidas, encontramos que si participamos de la cena sin estar limpios a través de la sangre de Cristo, comemos juicio y castigo para nosotros. Y debemos entender que fue Cristo quien sufrió el castigo por nosotros. Pero muchos, al ignorar la trascendencia espiritual, participan sin discernir el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, el texto dice que debían comer todo el cordero, según Éxodo 12:10. Debían comer todo el cordero. Jesús les dijo a sus discípulos, pero también a los judíos en una ocasión: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, según Juan capítulo 6, versículos 52 al 54. Debemos tener en cuenta que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en principio, y en este paralelo espiritual, debemos entender que cuando en la cena del Señor participamos del pan y la copa, debemos recibir a Cristo en toda su plenitud. Es decir, debemos comer el pan y beber la copa. ¿Pero qué significa eso? Comer el pan y beber la copa
en un sentido espiritual, es sinónimo de recibirle a Él no solo como Salvador, hablando de su cuerpo que fue molido, sino también como Señor. En otras palabras, reconociéndole a Él como el Señor. Juan capítulo 6, versículos 48 al 58. Les recomiendo que usted lo lea de manera muy amplia. Allí se habla a fondo al respecto de esto. En quinto lugar, debían acompañarlo con panes sin levadura, según Éxodo capítulo 12, versículo 8. Véase también 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. La levadura en la Biblia representa generalmente el pecado. Al participar de la cena del Señor, entonces debemos estar a cuentas con Dios, sin pecados que esconder, lo cual se debe hacer de manera previa. Ahora, en sexto lugar, debían acompañar ese cordero con hierbas amargas, según Éxodo 12:8. Las hierbas amargas ilustran generalmente en la Biblia el arrepentimiento genuino y sincero, lo que quiere decir que antes de tomar la cena del Señor, debemos primero arrepentirnos. Si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Para ello es importante tener en cuenta 1 Corintios 11, 28. Mire lo que dice allí. Mas examínese a sí mismo cada uno y así coma del pan y beba de la copa. Debe haber un examen minucioso. El versículo 31 dice, mas si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hablando en el contexto de la cena del Señor. Ahora también es importante, como séptimo punto aquí, que debían tomar la Pascua con sus lomos ceñidos. Sus lomos ceñidos. Quien participa de la cena del Señor, y esto es curioso, esto es llamativo, porque a pesar de que fuera de sus casas había una gran mortandad, el ángel de la muerte solo pasaba por encima, pasaba por alto, Pascua, por las casas donde había sangre en los dinteles o en los postes. Sin embargo, donde no había sacrificio, no había obediencia, no había sangre, el ángel de la muerte entraba y moría uno de los primogénitos, incluyendo no solo de humanos, sino también de animales. Y es interesante saber que entre las tantas normativas aparece una que es que ellos debían tomar esa Pascua en aquella noche con sus lomos ceñidos, es decir, debían estar bien revestidos, según Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y esto es interesante porque nos da un principio fundamental, y es que quien participa de la cena del Señor debe estar revestido de Cristo. Repito, no cualquiera puede y debe participar de la cena del Señor. Es por eso que en nuestras iglesias generalmente solo deben participar aquellos que están revestidos de Cristo. Ahora usted dice, ¿quiénes son los que están revestidos de Cristo? Para ello, tenga en cuenta lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo número 27, que dice de manera categórica y clara que los que han sido bautizados, escuche esto, los que han sido bautizados en Cristo, en Jesús, en el nombre de Jesús, son ellos, según Gálatas 3:27, los que están revestidos de Cristo o de Cristo están revestidos. Es de allí que sacamos el principio que quienes pueden participar en la cena del Señor son los que han sido bautizados en el único nombre en el cual podemos ser salvos. Y es de esa manera como somos revestidos de Cristo. En octavo lugar, los que participan en la cena del Señor deben tener en cuenta algo bien fundamental, y es que para tomar la Pascua debían tener calzados los pies, según Éxodo 12:11. Unas indicaciones muy profundas, pero también muy precisas. Dice que debían tomar la Pascua, pero debían tener calzados los pies. Lo que quiere decir que quienes participan de la cena del Señor, en principio, en paralelo espiritual, deben ser cristianos firmes y con el deseo sincero de continuar en el Evangelio, calzados los pies con ese apresto del Evangelio de la paz. En noveno lugar, debían participar en la Pascua con el bordón en su mano, cosa curiosa.
debían tener un bordón en su mano, según Éxodo 12:11, en aquella primera Pascua. ¿Qué tipifica ese bordón? Generalmente es tipo de la palabra de Dios, lo que quiere decir que quien participa, escuche esto, quiere decir que quien participa en la cena del Señor debe vivir conforme a la palabra de Dios. No solamente que la tenga en sus manos, sino que viva sujeto a ella, dependiente de ella, se sostenga en ella, se afirme en la palabra de Dios. Y en décimo y último lugar, debían tomar la Pascua apresuradamente, rápidamente, con ansias, con deseo. Lo que quiere decir, según Éxodo 12:11, allí aparece de manera categórica que debían hacerlo apresuradamente. Esto quiere decir que quien participa de la cena del Señor debe caracterizarse por ser un hijo de Dios que vive con deseo, con hambre, con sed, con anhelo de justicia y que desea la presencia del Señor, la venida del Señor. Debe ser alguien que debe vivir sabiendo que su liberación viene apresuradamente. Hace un tiempo hablábamos aquí en Fundamento Apostólico sobre el arrebatamiento de la iglesia, como un evento que viene y necesitamos vivir de esa manera. En conclusión, debemos decir que nuestra Pascua es Cristo. Y es por eso que a partir de la última cena con Jesús, para la iglesia ya no es necesario celebrar la Pascua tal como los judíos, o sea, sacrificando un cordero y comiéndolo. Ahora nuestra Pascua o sacrificio es Cristo Jesús, el Señor de gloria. Es por eso que celebramos la cena del Señor. Según 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, un fragmento dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. Cuando participamos entonces de la cena del Señor, estamos participando de una ceremonia solemne, una ceremonia emotiva, no una ceremonia que tiene que ver con tristeza, sino una ceremonia donde recordamos nuestra liberación a través del sacrificio del cuerpo partido de Cristo y de la sangre preciosa que fue derramada. Qué maravilloso es poder tener ese privilegio de participar en la cena del Señor. Yo quiero en este momento hacer una oración por todos ustedes, amados oyentes. Después de recibir este estudio, Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos hoy de participar en algo más que un rito. No es un rito, no es una simple ceremonia. Es un acto profético, es un acto de fe. Estamos anunciando tu muerte. Estamos anunciando, Señor, que esa muerte no fue una derrota, sino la mayor victoria en favor de la raza humana. Que a través de tu sangre y a través de tus heridas podemos encontrar la sanidad, la salvación, la purificación, el perdón de los pecados, la liberación. Te damos gracias, oh Dios, por el gran privilegio que tú nos has dado de poder participar. Pero sobre todo te pedimos, ayúdanos a que cuando lo hagamos con un corazón reverente, lleno de temor. Un corazón sincero, un corazón genuinamente arrepentido, Señor. Te damos gracias por el sacrificio perfecto que tú has hecho por nosotros y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.